Hoy retomaremos lo que es nuestro hogar perdido. La voz del Calamar. Los protos evolucionaron en Ayur, uno de los muchos mundos diseñados por los Xel'Naga. Los Xel'Naga, bajo el mando de Amon, admitieron que su última creación era el primero de todos sus experimentos en evolucionar más allá de las limitaciones feroces de las formas de vida más bajas, y dieron a esta nueva especie el nombre de protos, o primogénitos. Amon y sus seguidores, en contra de las normas Xel'Naga, intervinieron directamente en el desarrollo de los protos con la esperanza de crear una poderosa forma huésped Xel'Naga que pudieran controlar. Los protos desarrollaron una sociedad tribal rudimentaria basada en la caza en grupo y el gobierno de los guerreros. Los primeros protos vivieron en armonía y reclusión en Ayur. Los Xel'Naga aceleraron su evolución con sus cristales Kaidarin y un cristal gigante bajo Ayur, e incluso aumentaron su tasa de reproducción con el cristal Cassia, y los llevaron al estado de sintiencia y conciencia totales a lo largo de un milenio. Los protos se volvieron gradualmente muy intelectuales e introspectivos. Alcanzaron grandes cosas, tanto en avances culturales como personales e individualistas. La tribu Auriga construyó veleros que lanzaron a los furiosos mares de Ayur. La civilización proto se extendió por Ayur en pocos milenios, y las tribus enfrentadas se establecieron bajo un gobierno civilizado. Durante los primeros años de su historia, los protos lograron realizar viajes interestelares. Las tribus se unieron aún más cuando los Xel'Naga se dieron a conocer hacia los protos. Impulsados a sondear los misterios del universo, los protos, llenos de júbilo, miraban a los Xel'Naga de Amon en busca de nuevas verdades y conocimientos con reverencia y temor. La tribu Shelak era la más cercana a estos Xel'Naga. La insaciable sed de conocimiento llevó a los protos a desarrollar cepas radicales y progresistas de estudio científico y metaneuronal. Se volvieron excesivamente orgullosos a medida que crecía su comprensión y conciencia personal, y empezaron a ver más valor en los logros personales que en el avance comunitario. Las tribus más exitosas aislaron unas de otras y trataron de definir su propio papel en el universo. Al principio, los Xel'Naga de Amon estaban intrigados por esta evolución y llevaron a cabo un experimento para ver qué efectos podían tener las tribus divergentes sobre los cristales Kaidarin. Dividieron los cristales gemelos, dando uno a la tribu Aquilae, el Ulraj, y otro a la tribu Sargas, que fue el cristal Cáliz. A medida que las tribus progresaban, también lo hacían los poderes e incluso las apariencias de los cristales. Las tribus se distanciaron cada vez más, lo que llevó a los Xel'Naga de Amon a especular con que Amon había llevado demasiado lejos la evolución protos, estropeando la pureza de su creación. Los egos individuales surgieron para potenciar al que una vez fue el principal vínculo comunal de los protos. Impulsados por afanes individualistas, las tribus crearon sus propios principios y ritos ancestrales para diferenciarse aún más de sus hermanos. Empezaron a sospechar de los Xel'Naga por su interés en los asuntos protos. Los protos empezaron a rehuir a los Xel'Naga con el paso de los meses, y cada tribu cultivó rumores descabellados infundados de una supuesta traición Xel'Naga. Las tribus perdieron la conexión con su vínculo psíquico primigenio mientras intentaba separarse completamente del resto de su raza, disolviendo los últimos restos de unidad y hermandad entre ellos. Al enterarse de la partida de los Xel'Naga, los protos, recelosos, atacaron sus mundonaves, matando a muchos cientos de Xel'Naga. En consecuencia, fueron retenidos mientras se destruía el mayor número de mundos naves, y las tribus quedaron confundidas y abandonadas. Se volvieron unos contra otros en la desesperación. Una parte de la población proto se marchó con los Xel'Naga de Amon en ese momento, continuando con un culto dogmático a sus creadores.
estos protos se convertirían en los Taldarim. Los protos abandonados en Ayur se referirían al día de su abandono como el día de la oscuridad. Empeñados en perpetuar la culpa por su abandono, los protos se convirtieron en frenéticas legiones de asesinos despiadados, movidos por un odio irreflexivo hacia sus hermanos. Mientras se libraban encarnizadas batallas entre las tribus, generaciones enteras vivieron y murieron sin ser conscientes del vínculo psíquico primigenio que compartían sus antepasados. Devastaron las grandes masas de tierra de Ayur y empujaron a muchas de sus formas de vida menores al borde de la extinción. Durante este tiempo, los protos mantuvieron colonias en otros planetas, a menudo conectadas por puertas de transposición, pero estas también se vieron rápidamente invadidas por la guerra existente entre las tribus. Las tribus protos cayeron en algo parecido a la locura al atacarse unas a otras. Un ejemplo fue el incidente de Mendeya, en el que el asentamiento protos de Mendeya, que era subterráneo, se inundó cuando otra facción protos destruyó deliberadamente una represa cercana. Muchos factores diferentes condujeron al final del león de la lucha, pero el individuo más responsable recibió finalmente el nombre de Kaz. En su idioma, Kaz significa el que pone orden. Kaz estudió las enseñanzas prohibidas de los Xel'Naga y desenterró los cristales Kaidarim. Kaz canalizó sus energías primigenias a través de sí mismo y accedió al vínculo psíquico primordial de los protos, convirtiéndose en el primero en milenios en hacerlo, y se vio inundado por las emociones que emanaban de cada protos. Kaz se dio cuenta de que no habían perdido su vínculo primordial, más bien habían olvidado cómo sintonizar con él. Kaz reunió a muchos jóvenes protos y les enseñó a acceder a este vínculo. Vieron que el conflicto era una locura y creyeron que los Xel'Naga habían hecho bien en abandonarlos y que, de hecho, eran una creación fallida porque su esencia racial había sido corrompida por el auge del ego. Sin embargo, sostenían que el conflicto interno de los protos y la confusión racial carecían de fundamento y eran huecos porque su fracaso no era obra suya. Kaz más adelante desarrolló el Kala, haciendo un llamamiento a los protos para que abandonaran sus viejas luchas y se reunieran. La tribu Ara fue la primera en apoyar la visión de Kaz. La tribu Aquilae, que había dominado a las demás tribus durante siglos, vio rápidamente que anunciaba una nueva y audaz era para los protos. Muchos otros protos abandonaron poco a poco sus luchas y se unieron cada vez más a las numerosas legiones del Ka'lai. Demostró los poderes de los cristales Kaidarim en Giras, donde puso fin a las rivalidades de las tribus destruyendo el campo de batalla. Aunque las tribus permanecieron intactas para recordar a los protos las locuras de su pasado, el Kala pidió un cambio de la sociedad tribal a un sistema de castas para eliminar los últimos vestigios de las viejas hostilidades y fortalecer la determinación de abrazar un nuevo comienzo, bautizado como la Segunda Era. La casta de los judicatores estaba formada por ancianos y estadistas, siendo su principal responsabilidad el gobierno de los protos bajo los dictados de la ley del Kala. El Ara mantenía el poder dentro de la asamblea judicatora y por tanto controlaba a quien precedía dentro del cónclave. El judicator designó a los Shelak para estudiar y proteger los cristales Kaidarim, integrados por el legado de los Xel'Naga. Los Shelak estudiaron continuamente sus textos antiguos. El judicator prohibió todas las enseñanzas Xel'Naga, pero los Shelak siguieron teniendo acceso a los archivos, ya que el judicator esperaba que pudieran desentrañar los misterios de los Xel'Naga y ampliar así sus conocimientos a través del Kala. La casta Ka'lai era la más numerosa y representaba a los industriales, científicos y trabajadores impulsores que seguían reconstruyendo sus tierras natales tras el león de la lucha. La tribu Furinax servía como armeros y constructores obsesionados con fusionar las energías sagradas de los cristales Kaidarim con las tecnologías modernas. La casta templaria
Estaba formada por los guerreros sagrados que seguían las disciplinas del Kala para alcanzar cimas cada vez más altas de poder psiónico. A los Aquilae se les encomendó la protección de Ayur. Los protos construyeron 5 ciudades y 38 templos por todo Ayur, y la población creció hasta alcanzar los miles de millones. Su creciente prosperidad los llevó a redescubrir muchas de las ciencias y estudios que habían perdido una vez en el pasado. Los protos aprendieron a viajar por el espacio. Los Auriga se encargaron de dar servicio a la gran flota, que protegía las rutas espaciales de Ayur. Durante este periodo de historia Protoss, la casta templaria luchó para proteger a la nueva cultura Protoss de aquellos que no estaban de acuerdo con ella. Cuando estas batallas terminaron, los templarios defendieron a su pueblo de una fauna temible y de alienígenas hostiles mientras colonizaban otros mundos. Cuando los protos se aventuraron en los confines del sector Koprulu, reclamaron Kirador. Más tarde, Kirador sería conocido como Braxis. Entonces, como una de sus primeras colonias, construyeron allí 10 asentamientos y 2 templos. Como consideraban a Kirador un símbolo de sus logros espaciales, se convirtió en el lugar de los Urrag. Varios acontecimientos importantes unieron a todo el imperio dentro del Kala, provocando la emboscada de Faranai y la última batalla de Cardalas. Parte de esta exploración tuvo lugar bajo la dirección del ejecutor Adun. Las disputas con otras razas se resolvieron con mínimas pérdidas protos. En unos pocos siglos, los protos recuperaron una octava parte de los mundos de antaño precedidos por los Xel'Naga, extendiendo los frutos de su civilización a muchas de las razas más avanzadas que encontraron. De acuerdo con los escritos códigos del Kala, los protos asumieron la carga del Daeul. El Daeul seguía la tradición Xel'Naga y pedía a los protos que protegieran y salvaguardaran a las razas inferiores, manteniendo oculta su presencia. Sin embargo, los protos se negaron a manipular o interferir en sus procesos evolutivos como hacían los Xel'Naga. Los protos vigilaban de cerca a sus desprevenidos pupilos, siempre alerta contra las amenazas xenomórficas. Endion se convirtió en un refugio de investigación donde los mayores científicos protos aislaban de los asuntos políticos para centrarse en idear tecnologías que beneficiasen al imperio. La matriz psiónica fue concebida allí por primera vez, formada a partir de un entramado de cristales Kaidarin incrustados en la corteza de Ayur en la ciudadela del ejecutor. Un templo y las cavernas Xel'Naga se encendió en el año 500 antes de la era común. Los purificadores fueron creados para cumplir las órdenes del cónclave. Sin embargo, nunca fueron tratados como templarios, por lo que se rebelaron, masacrando a todos los templarios de la base del Antino. Entonces, en un consejo se decidió encerrar los purificadores. Se convirtieron en un símbolo de logro, pero también de los peligros del mismo. Endion fue elegido como el mundo que Zibros debería orbitar. Los científicos mejoraron constantemente su red de éstasis, que estaba sellada por complicados mecanismos de bloqueo, que solo podían ser desestabilizados por el megalito. Durante este periodo incluso, la robótica Protoss más simple tenía un aspecto refinado y lujoso. Siglos antes de la Gran Guerra, los Protoss se embarcaron en la exploración espacial. En esta edad de oro de la expansión Protoss, las naves nodriza lideraron vastas armadas por el espacio profundo. La época destacaría por sus logros artísticos y culturales. Se construyeron santuarios y templos jardín en Belshir, que se convirtió en un retiro espiritual sagrado para los templarios. Cuando Belshir fue abandonado, los Taldarim tomaron el control del planeta, creyendo que el Terracino era un regalo de los Xel'Naga, y los místicos Taldarim levantaron altares para recoger lo que llamaban el aliento de la creación. Los Protoss convirtieron Monlith en un mundo santuario. Cuando fue abandonado, los Taldarim tomaron el control del planeta para custodiar un trozo de la piedra angular, o la Keystone. Durante esta edad de oro, a 2 naves nodrizas les fallaron los núcleos Kaidarim y cayeron en una estrella. La gran preservadora Riohana
y sus hermanas sintieron esto y trataron de evitar que tal tragedia volviera a ocurrir. Esto dio lugar a dos creaciones: la capacidad de las naves nodrizas de la habilidad Mass Recall o retiro en masa, y la creación de 3 naves Arca que serían un seguro contra la caída en algún punto de las ciudades Protoss al azar. Sin embargo, al plantearse la cuestión de si construir más o no, los grandes preservadores descubrieron que habían construido las naves Arca demasiado pronto y dijeron al cónclave que serían desechadas en una última batalla si no se guardaban solo para una necesidad acuciante de la civilización Protoss. El cónclave estuvo de acuerdo y las naves Arca fueron selladas. En cada una de ellas, uno de los grandes preservadores o preservadoras fue puesto en éxtasis, así como un grupo de guerreros Protoss. Cuando la Edad de Oro llegó a su fin, las naves nodriza fueron abandonadas en el espacio y sus tripulaciones fueron puestas en éxtasis. Creyendo que sus identidades individuales serían borradas para promover aún más el gobierno de los judicatores, algunas tribus rebeldes se negaron a someterse al Khala, aunque no eran hostiles ni militantes. Creían que la agenda comunal del cónclave acabaría condenando a los Protoss. El mayor número de estos disidentes procedía de la tribu Sargas. El cónclave mantuvo su existencia en secreto, convencido de que su aberrante influencia podría extenderse por toda la sociedad Protoss y destruir todo lo que Kaz había logrado. Ordenaron a los templarios al mando de Adun que los erradicaran. Incapaz de masacrar a sus propios hermanos, fingió sus ejecuciones e intentó ocultarlos al cónclave y convencerlos de la verdad del Khala, enseñándoles a manipular sus propios poderes iónicos latentes. Sin la disciplina del Khala, sus poderes se descontrolaron y desataron tormentas iónicas por todo Ayur, que expulsaron a los colonos de Kirador. El cónclave dispersó las tormentas a un gran coste. Las tribus, apenas reunidas, comenzaron a luchar de nuevo. Viejas venganzas y antiguos prejuicios renacieron cuando los Protoss, que rechazaron el camino del Khala, fueron tachados de traidores, herejes y fueron cazados. El cónclave se escandalizó de que los templarios no hubieran destruido a las tribus, pero sabía que se vería obligado a admitir públicamente su existencia si castigaba a Adun por su insubordinación. Entonces, el cónclave decidió desterrar a los herejes de Ayur. Adun y los templarios juraron guardar el secreto mientras eran cargados en una antigua pero funcional nave Xel Naga y fueron lanzados al espacio. Estos herejes y traidores pasaron a ser conocidos como los Templarios Oscuros o los Templarios Tétricos. Se cortaron ceremoniosamente las cuerdas nerviosas para mostrar su desdén por el cónclave y el judicator. Este acto les aisló del Khala, obligándolos a extraer sus energías iónicas del vacío. Cuando su leyenda se extendió por Ayur, despertando la imaginación de muchos jóvenes Protoss, esta historia sirvió para incriminarlos. Aunque eran perseguidos y temidos por sus propios hermanos, los templarios tétricos nunca abandonaron su amor por Ayur y trabajaron para salvaguardarla de cualquier forma que secretamente pudieron. Los templarios tétricos eran nómadas hasta que encontraron un templo Xel Naga en Shakuras y decidieron quedarse allí para estudiarlo. Poco después del exilio, los Protoss de Ayur se dieron cuenta de que el cristal de cáliz había sido robado por los herejes. Tras la discordia, los Protoss se enzarzaron en un conflicto con los Calathi, que acabó con la aniquilación de su raza en un conflicto que se conoció como la Intersección Kalath. Esto condujo a mayores restricciones para los Daeul. Entonces, armas legendarias como los Colosos fueron utilizadas para erradicar a los Calathi. Entonces, los Colosos y otras armas legendarias fueron sellados bajo Ayur y otras bóvedas Protoss. Mucho más tarde, los Protoss fueron testigos de la llegada de los Terran al sector Coprulo. Sabiendo que serían un interesante objeto de estudio, los Protoss observaron a los Terran y los encontraron fascinantes. Los Protoss estaban alarmados por la rapidez con que los Terran accedían y drenaban los recursos naturales de sus diversos mundos. Pero ahora, ya que conocemos los dictados del Daeul, estos les prohibían interferir con los Terran.
Antes de establecer el primer contacto con los Zerg, los protos estaban siendo exterminados sistemáticamente y empezaban a extinguirse por su ancestral edad. En 2499, el ejecutor Tazadar encontró sondas en ruta hacia el sector Coprulo flotando cerca de las fronteras del espacio Protoss. Las llevó de vuelta a Yur para su estudio inmediato. Los protos enfocaron las energías de los cristales Kaidarim a través de las diminutas mentes de las ondas en un intento de discernir su presa principal. Se sorprendieron al descubrir que las ondas respondían rápida y naturalmente a las energías de los cristales, lo que significaba que habían sido diseñadas con protogenética Xel'Naga. Los protos enviaron exploradores avanzados para rastrear las rutas espaciales circundantes en busca de cualquier señal de las criaturas, y entonces descubrieron a los Zerg. Tazadar afirmó que según los dictados del Daeul, era su responsabilidad proteger a los Terran. Sin embargo, el cónclave argumentó que si los Terran ya habían sido infestados, deberían ser purificados. Aunque el Judicator y el Templario debatieron sobre cómo debían implicarse en la inminente situación de los Terran, ambos estuvieron de acuerdo en que los Zerg habían sido creados por los Xel'Naga, lo que significaba que era mejor que estuvieran en guardia. Se acordó de enviar a Tazadar y a su fuerza expedicionaria a vigilar los mundos Terran para descubrir la gravedad del peligro inminente que representaban los Zerg. A bordo del Ganthridor, Tazadar descubrió que Chau-Sara había sido infestado por los Zerg. Cuando el cónclave se enteró, ordenó inmediatamente a Tazadar que purificara a Chau-Sara. Y entonces, el 8 de diciembre, Tazadar obedeció, y entonces se le ordenó quemar todos los mundos vecinos que estuvieran infestados. Empezó a dudar de la moralidad de sus órdenes a medida que se acercaba a Mar Sara. Fue incapaz de destruir la colonia o la flota que había venido a protegerla. Tazadar esperó hasta 13 horas después de que los Terran hubieran evacuado Mar Sara antes de incinerarla desde la órbita. Lo mismo hizo en Antigua Prime. En Tarsonis, Tazadar desplegó fuerzas terrestres para enfrentarse a la principal colmena Zerg. Sin embargo, una fuerza de ataque de los hijos de Korra, liderada por la teniente Sarah Kerrigan, detuvo la interferencia de Tazadar en Nueva Gettysburgo. Las fuerzas de Tazadar continuaron luchando contra los Zerg por todo el núcleo del continente de Tarsonis. El cónclave pidió a Tazadar que regresara a Yur después de que los Zerg abandonaran Tarsonis, pero Tazadar y el prelado oscuro Zeratul fueron atraídos a Char por una poderosa llamada psiónica. Ambos se encontraron allí, y durante los meses siguientes, Zeratul enseñó a Tazadar a combinar sus poderes con los del vacío. Tazadar desvió a Kerrigan mientras Zeratul mataba a Thas y se unía temporalmente a la Supermente. Entonces, en este momento clave, para la mala suerte de todos los protos, la Supermente obtuvo la ubicación secreta de Ayur. Una vez roto el silencio de la Supermente, el cerebrado de Kerrigan tendió una trampa al Templario Oscuro antes de devastar ella misma los ejércitos de Tazadar y Zeratul. Los protos no lograron impedir que los Zerg se apoderaran de los cristales Kaidarim. Tampoco tuvieron éxito en la defensa del templo que marcaba el lugar donde los Xel'Naga pisaron a Yur por primera vez. Una vez destruidos, los protos lanzaron una ofensiva final para alejarlos de las ruinas, pero fueron mantenidos a raya por los Zerg mientras un zángano colocaba el cristal Kaidarim en su lugar. Entonces, el cónclave dictaminó que la primera prioridad era reforzar sus defensas. 2 días después de la invasión Zerg, el nuevo ejecutor, Artanis, reforzó a Antioch, acudiendo en ayuda del pretor Fénix. La noche siguiente, en la ciudadela del ejecutor, el Judicator Aldaris estaba reunido con Fénix y Artanis cuando fueron contactados por Tazadar, que les dijo que destruyeran a los cerebrados. Artanis mantuvo ocupados a los Zerg mientras Fénix penetraba en su perímetro y mataba a un cerebrado. Fénix se quedó atrás para observar los efectos de su ataque, y quedó sorprendido porque presenció cómo el cerebrado se reencarnaba, y Aldaris tachó de traidor a Tazadar. Mucho después, Sion cayó en manos de los Zerg. Aldaris y Artanis dirigieron allí su fuerza de ataque principal, mientras que Fénix permaneció con un pequeño destacamento para proteger a Antioch de cualquier otro asalto. Mientras que el grupo de colmenas cerca de Sion fue destruido,
Antioch inesperadamente fue atacada por las fuerzas Zerg abrumadoras. A instancias de Aldaris, Fénix mantuvo su posición el mayor tiempo posible, pero fue derrotado y dado por muerto. De hecho, su cuerpo en ruinas fue recuperado y trasplantado a un dragón. El cónclave creyó que sus estratagemas estaban ganando la guerra contra los Zerg y por ello ordenó a Aldaris que arrestara a Tassadar. Con solo una pequeña flota como protección, Aldaris y Artanis viajaron a Char y encontraron a Tassadar con Jim Raynor. Sin embargo, Tassadar consiguió convencer a Artanis para que le ayudara a encontrar a Zeratul. Aldaris regresó a Ayur, donde él y el cónclave tacharon a Tassadar y Artanis de traidores e intentaron arrestarlos y ejecutar a Zeratul. Tassadar se abrió camino hasta una instalación en Char. Por el camino destruyó una flota del dominio Terran al mando del general Edmund Duke, y dentro Tassadar luchó contra los Zerg y encontró a Zeratul, que accedió a volver con él a Ayur. A su regreso a Ayur, Aldaris ordenó a Tassadar y Artanis que cesaran su resistencia y se entregaran al juicio del cónclave. En su lugar, los seguidores de Tassadar se abrieron paso a través de la guardia de pretores del cónclave y destruyeron su corazón, y así al cónclave. También haciendo añicos a la casta de los judicatores. La visión de sus hermanos masacrándose unos a otros resultó ser más de lo que Tassadar podía soportar y se sometió a los judicatores restantes. Entonces, el templario oscuro se escabulló mientras Tassadar era puesto bajo custodia de los judicatores. Fénix escapó y con la ayuda de Raynor a bordo del Hyperion encontraron la celda de éxtasis de Tassadar y lo liberaron. Entonces, fueron rodeados por agentes del cónclave a las órdenes de Aldaris, pero Zeratul inesperadamente apareció y los rescató. Más tarde, en el asalto a los Zerg, Fénix y sus fuerzas se enfrentaron al grupo primario de colmenas Zerg, debilitando sus defensas. Una vez que su número se redujo, Zeratul se infiltró en el grupo y asesinó a 2 cerebrados para distraer a la supermente el tiempo suficiente para que pudieran atacarla directamente. Lo que restaba del cónclave fue testigo de ello y se dio cuenta de que estaban en un error. Aldaris se lo comunicó a Tassadar y Artanis. Con la ayuda de los rebeldes de Raynor, Tassadar y sus seguidores debilitaron a la supermente, sufriendo grandes pérdidas en el proceso. Tassadar canalizó las energías de los templarios oscuros a través del casco del Gantritor y lo dirigió en rumbo de colisión con la supermente, destruyéndola y a él mismo en el proceso. Durante los sucesos de Broadwar, la gran flota fue destruida en la invasión y el cónclave fue erradicado junto con casi el 70% de la población de Ayur. Aldaris, Fénix, Zeratul y Raynor se unieron para unir y liderar a los dispersos supervivientes, pero los Zerg continuaron masacrando a todos los protos que encontraban. Artanis fue nombrado nuevo pretor y se reunió con Aldaris, Zeratul y un nuevo ejecutor en una base aislada. A sugerencia de Zeratul, los supervivientes Kalae se retiraron a su última puerta transposicional funcional, luchando contra una fuerza Zerg considerable para llegar allí. Fénix y Raynor se quedaron atrás y protegieron su flanco mientras el ejecutor llevaba a los supervivientes Kalae a través de la puerta y viajaban a Shakuras. Fénix y Raynor no pudieron evitar que los Zerg se hicieran con el control del portal. En Shakuras, Artanis, Zeratul y el ejecutor reconocieron los alrededores y encontraron un lugar adecuado para un asentamiento más permanente. De repente, fueron emboscados por hidraliscos, pero fueron salvados por los templarios oscuros. Mientras Fénix y Raynor luchaban por recuperar el portal de Ayur, Artanis aseguró el de Shakuras. Para evitar que los Zerg enviaran más refuerzos a Shakuras, Fénix decidió permanecer con Raynor en Ayur y cerrar el portal. Artanis envió entonces todas las tropas de las que pudo disponer. Después, la matriarca Razagal dio la bienvenida a Shakuras a los supervivientes Kalae y les habló del templo Xel Naga. A sus órdenes, los protos limpiaron los terrenos del templo de una infestación Zerg, incluidos 2 cerebrados. Fue entonces cuando Aldaris, Zeratul y Razagal fueron abordados por Kerrigan. Al oír que traía noticias de un suceso que les amenazaba a todos, la escoltaron de vuelta a su ciudadela para escuchar. Kerrigan dijo a Razagal, Aldaris, Zeratul, Artanis y el ejecutor que había una nueva supermente creciendo en Char.
Zeratul priorizó salvar Shakuras antes que atacar a la nueva supermente, y Razagal les pidió que aceptaran la ayuda de Kerrigan cuando se ofreció a ayudar a encontrar los cristales Urrag y Cáliz. Artanis, Zeratul y el ejecutor dirigieron un ejército a Braxis y superaron las defensas del dominio. Allí, Kerrigan encontró el Urrag y enviaron una sonda para recuperarlo. Tras atravesar indemnes el bloqueo del Dude, los protos se dirigieron a Char y recuperaron el cristal cáliz de las crías cercanas a la nueva supermente. Durante este tiempo, Aldaris descubrió que Razagal había estado siendo manipulada por Kerrigan. Él y una legión de supervivientes iniciaron una revuelta en contra de la matriarca. Entonces Razagal ordenó al ejecutor que acabara con Aldaris y sofocara el levantamiento. Artanis y Zeratul se enfrentaron a Aldaris, pero Kerrigan lo mató antes de que pudiera revelar el secreto de Razagal. Zeratul desterró a Kerrigan por interferir en un asunto protos. Aldaris, a pesar de haber condenado a Yur, hizo un último acto de valentía enfrentándose a Kerrigan y Razagal. Entonces, Artanis llevó el Urrag hasta el templo mientras Zeratul se ocupaba del cáliz. El ejecutor impidió que los Zerg destruyeran el templo mientras Artanis y Zeratul canalizaban las energías del templo. Una vez finalizada la canalización, los protos se retiraron al templo, lo que aniquiló a los Zerg en Shakuras. En Ayur, Fénix y Raynor fueron contactados por Kerrigan, que les pidió que le llevaran al emperador Arcturus Mengs. Una pequeña flota protos acompañó al Hyperion hasta Khora. Desde allí, fueron llamados a Ayur con el Norad 3. De vuelta a Ayur, la puerta transposicional se activó y las tropas de Fénix contuvieron a los Zerg, incitados a atacar por sus energías. Sin embargo, la base fue destruida por las fuerzas del capitán del Dude. Rihot, un alto comandante templario, viajó a la escuela templaria Belari tras la caída de Ayur, buscando rescatar a una maestra, Lequila. Cuando llegó allí, los protos ya habían evacuado a Ayur. Llevó a la herida Lequila a un lugar seguro y ella había perdido sus nervios psiónicos y empezaba a abrazar el vacío. Rihot y Lequila volvieron a la escuela para recuperar un artefacto Xel'Naga, el cristal Cassia, que podía aumentar la tasa de reproducción protos, pero podía hacer lo mismo con los Zerg, o reducir cualquiera de los dos. El cristal solo se recuperó cuando Rihot y Lequila se fusionaron para formar un arconte crepuscular. Una señal de emergencia de Ayur provocada por la invasión Zerg activó el Morathon, una nave nodriza comandada por su inventor, Juras. Al haber estado dormido durante mucho tiempo, desconocía la Gran Guerra e incluso a los Zerg. Viajó a Samiku, rescató a Martul y a otros Zelots, pero deseaba evitar luchar contra los Zerg, a los que lo consideraban una especie sensible. El Morathon viajó a Ayur tras la evacuación, donde Juras se dio cuenta del verdadero horror de los Zerg. Con poca información sobre la ubicación de los evacuados protos, Juras llevó la flota de naves nodriza en busca de los protos. Mientras tanto, Zeratul dirigió una misión especial a Ayur en busca de héroes protos heridos que habitaban celdas de estas y rodeadas por los Zerg. Los héroes fueron atacados por templarios oscuros bajo el mando de Ulrezag. Solo Eredas sobrevivió, emergiendo dentro del caparazón de un dragón. Ulrezag y sus seguidores fueron llevados a juicio en Shakuras, donde revelaron su odio hacia la casta templaria. Pero el juicio fue interrumpido por los carroñeros de Shethar, que atacaron Shakuras. Durante la batalla, Ulrezag y sus secuaces escaparon, robando un cristal Kaidari. Siguiendo las emanaciones del cristal hasta Koral, los protos descubrieron que estaba siendo utilizado para controlar de algún modo a los Zerg. Los esbirros de Ulrezag no estaban presentes. Los protos recuperaron los cristales solo para descubrir algo más aún impactante. Eran falsos, creados a partir de una extraña fusión de energía templaria oscura y Zerg. Rastrearon más cristales falsos hasta Char, donde los esbirros de Ulrezag y sus Zergs esclavizados estaban realizando experimentos. Los cristales fueron destrozados por la furia psiónica de un arconte oscuro. Sin embargo, Ulrezag tenía otro plan. Junto con los carroñeros, sus fuerzas armaron un potente generador PEM en una plataforma espacial sobre Shakuras.
Los pulsos perturbaron las energías y los escudos de las defensas de Shakuras, pero no dañaron al grupo terrorista del puño de Urrezag, ni a los carroñeros de Shethar. Durante la batalla, los defensores de Shakuras destruyeron el generador y mataron a Alan Shethar. Volviendo a Broadwar, Phoenix y Raynor llevaron a Mengs a la fortaleza de Kerrigan en Tarsonis, donde ella salió con ellos para derrotar al Dude. Phoenix lideró una incursión Zerg en Moria, robando 10.000 minerales de la asociación Kelmoriana. En Coral, Phoenix y Raynor asaltaron una fortificación del Dude periférica a la base principal de Augusto Grado. A la mañana siguiente, Kerrigan traicionó y mató a Phoenix. Cuando Kerrigan regresó a Shakuras, los grupos de pilones generaron un campo electromagnético que impedía maniobrar a sus Zerg voladores. Con el plan de Duran, se infiltraron al terreno circundante de Telematros, y entonces alteraron la energía de los pilones, lo que provocó una sobretensión en su interior, resultando en una explosión que destruyó Telematros. Durante la confusión, los secuaces de Kerrigan secuestraron a Razagal. Zeratul llevó un portanaves a la plataforma espacial de Char y le exigió saber por qué se había llevado a Razagal. Kerrigan le reveló que había secuestrado a Razagal para utilizarla como palanca y conseguir que él y sus hermanos mataran a la nueva supermente por ella. Pero Zeratul tenía sus dudas. Solo obedeció cuando Razagal le pidió que lo hiciera por el bien de los protos. Zeratul y sus hermanos fueron a la superficie de Char y mataron a la nueva supermente. Zeratul exigió entonces a Kerrigan que liberara a Razagal de inmediato. Sin embargo, cuando Kerrigan le preguntó si deseaba volver con su gente, Razagal respondió que solo deseaba servir a Kerrigan y permanecer a su lado. Estaba siendo manipulada. Entonces Zeratul se dio cuenta de que Kerrigan había corrompido la mente de Razagal. Zeratul y sus hermanos burlaron las defensas de Kerrigan y rescataron a Razagal antes de reagruparse con varios supervivientes protos en la superficie de Char. Pero Kerrigan y sus fuerzas se acercaron antes de que fueran capaces de recuperarla. Zeratul maldijo amargamente a Kerrigan y asestó un golpe mortal a Razagal antes que dejar que la recapturara. En sus últimos momentos, Razagal dio las gracias a Zeratul por liberarla del control de Kerrigan y le nombró nuevo líder de los Templarios Oscuros. Al abandonar Char, la reacción inmediata de Zeratul fue encontrar a Artanis, rastreando firmas de energía protos que emanaban de una luna oscura desconocida cercana. Zeratul decidió investigar. Encontró un pequeño complejo Terran con varias celdas de éstasis que contenían protos y Zerg. También encontró un híbrido en invernación criogénica, criado por Samir Duran. Profundamente preocupado por lo que había visto, Zeratul se autoexilió. Artanis lideró una armada contra la base de operaciones de Kerrigan junto con la flota de Mengs y el resto de la flota del Dude. Tras sus honorables esfuerzos, fueron derrotados. Gerard Dugal murió en el combate, y los protos regresaron a Shakuras para comenzar a reconstruir su civilización. Raynor y Zeratul, mientras tanto, siguieron caminos separados. Los Kalai lucharon por recuperarse de la pérdida de Ayur, mientras intentaban reunificar su sociedad con los Templarios Oscuros. Fue una transición difícil para ambas partes. El nombre de Razagal fue invocado más de una vez para mantener la paz. La interacción con los Templarios Oscuros y el Templo Xel'Naga condujo a muchos nuevos avances mientras los protos se preparaban para continuar la guerra con los Zerg. La jerarquía se estableció para gobernar a estos nuevos protos unificados, pero la división estuvo a punto de provocar su colapso. Solo la aceptación de Artanis como jerarca mantuvo unida la tenue alianza, y entonces comenzó la reconstrucción de una armada dorada para recuperar a Ayur de manos de los Zerg. Desde entonces, el espacio controlado por los protos se conoce como el Daelam. Los protos hicieron a la idea de que si querían sobrevivir, tenían que aceptar el cambio. Los protos solían depender de almacenes de memoria viviente llamados preservadores, que podían acceder a recuerdos tan lejanos como el león de la lucha, y tenían acceso a conocimientos secretos. Los protos de Shakuras tuvieron que arreglárselas sin preservadores, ya que los terroristas templarios oscuros de Urrezag intentaron acabar con ellos.
Los protos dedicaron tiempo a desarrollar y recuperar máquinas de guerra para garantizar su supervivencia. Desarrollaron tecnologías como los Void Rays y recuperaron tecnología como los Colosos. Tras la desactivación de la puerta de transposición, algunos protos quedaron varados en Ayur. Se unieron en un grupo conocido como los Shelnacrias, los que perduran, liderados por un templario llamado Ladradix. Sin embargo, la mayoría del grupo estaba formado por Kalai. Algunos miembros del grupo retrocedieron a un estado similar al de los protos del León de la Lucha. Formaron un nuevo grupo disidente, los Taldarim o los Forjados, y se ocultaron en un enorme sistema de cavernas bajo la superficie de Ayur. Los dos grupos entraron en conflictos por una preservadora, Samara. Entonces, dos fugitivos Terrans, el arqueólogo Jake Ramsey y la mercenaria Rosemary Dahl, viajaron a Ayur a instancias de Samara, que solo vivía como un espíritu dentro del cerebro de Ramsey. Samara descifró las razones del extraño comportamiento de los Taldarim. Estaban bajo el control de una nueva droga, las gotas de sol, o en inglés las Sundrop, que les había dado su benefactor, el Shavator. La revelación de la verdadera identidad del Shavator rompió la unidad de los Taldarim. Sin embargo, los Shelnacrias se vieron rápidamente atacados por los Zerg de Sarah Kerrigan, que también estaban interesados en la preservadora. Se desató una batalla. Samara reparó la puerta transposicional mientras el propio Shavator llegaba al campo de batalla, intentando capturar a la preservadora para sus propios fines. Los protos lo contuvieron el tiempo suficiente para que los dos Terran y un pequeño número de protos viajaran a través de la puerta hasta Shakuras. En 2502, los protos habían iniciado de nuevo una campaña contra los Zerg junto con sus aliados, los rebeldes de Raynor, que se habían escondido del dominio Terran en mundos infestados de Zerg, como Urona Sigma. Un trío de templarios oscuros que había estado cazando artefactos Xel'Naga encontró uno en posesión de los cerdos de guerra, un equipo de forajidos contratados por la oficial del dominio, Tamsin Coley, para asesinar a Jim Raynor. Los templarios oscuros llevaron su advertencia a Raynor, diciéndole también que los protos comenzarían en breve la purificación de Urona Sigma. Los rebeldes planeaban marcharse, pero los cerdos de guerra y luego los Zerg las encontraron. Los rebeldes y los cerdos de guerra se quedaron varados en el planeta mientras los protos empezaban a purificar el mundo. Sin embargo, el ataque de purificación fue un truco que permitió a Raynor escapar con la ayuda de los cerdos de guerra. Un año después, en 2503, la puerta transposicional entre Ayur y Shakura se abrió, expulsando a la fugitiva Terran Rosemary Dahl y a los supervivientes de Ayur, los Forjados. Todos habían sido adictos a la droga Sundrop, que los proporcionaba el reservado terrorista arconte oscuro Ulrezag, pero habían huido al descubrir la verdad. Los Forjados habían acompañado a Jake Ramsey, otro fugitivo Terran, y a Samara, una preservadora muerta que ahora continuaba su existencia en la cabeza de Ramsey, pero quedaron aislados cuando el portal fue redirigido. Samara había sido portadora de conocimientos críticos para los protos. Entonces los protos se negaban a creer las historias que les contaban, temiendo que derivaran de su adicción al Sundrop. Una vez superada su adicción y verificadas las historias de Dahl, convenció a la ejecutora Selendis y al jerarca Artanis, junto con el nuevo gobierno, la jerarquía, para que rescataran a Ramsey y Samara. Mohandar, líder de los Nerasim, la tribu de los Templarios Oscuros, creía que Samara se dirigía a Elna, una luna sagrada donde se realizaban con frecuencias transferencias de memoria. Mohandar se negó a permitir que le acompañaran más de unos pocos templarios. Allí encontraron a Ramsey, Samara y Zeratul. Samara le había contado a Zeratul los secretos del ciclo Xel'Naga, pero Zeratul consideró que debía marcharse para investigar las suposiciones de Samara antes de volver a dirigir a los Nerasim. Ulrezag había llegado en secreto a Elna para recargar los poderes perdidos en la batalla anterior, pero a su vez había sido seguido por los Zerg liderados por el recién infestado Terran Ethan Stewart, y los Zerg habían sido seguidos a su vez por las fuerzas del dominio Terran bajo el control del aparentemente heredero Valerian Mengs. Estalló una batalla masiva entre cuatro bandos que tuvo como resultado el encarcelamiento de Ulrezag, la derrota de los Zerg y la pérdida temporal de la luna a manos del dominio.